Hola, bienvenida a este vídeo en el que vamos a resolver este control de óptica que hemos hecho estos días en clase. El primer problema, un típico problema de refracción, dice dentro de una pecera esférica de radio 15 centímetros llena de agua con índice de refracción 1,33 se encuentra un pez. El pez mira a través de la pecera y ve un gato sentado sobre la mesa con su nariz a 10 centímetros de la pecera. ¿Dónde está la imagen de la nariz del gato y cuál es su amplificación? Y bueno, despreciar la influencia del vidrio, esto no lo voy a comentar, ya lo hemos comentado otras veces. Bien, vamos a ver, primera consideración, el rayo de luz va del gato al pez. Por tanto, chicos, el primer medio sería el aire y el segundo medio es el agua. De manera que ya sé que N1 será 1 y N2 será 1,33. Lo único que tengo que hacer, aplicar la ley de refracción cuando tenemos una interfase. Sería N2 entre la distancia imagen menos N1 entre la distancia objeto, N2 menos N1 entre el radio R. Bien, en N2 pondré la del agua, 1,33, la distancia imagen es la que quiero hallar, es decir, a qué distancia ve el pez al gato. El gato está a 10 centímetros, pero la pregunta es a qué distancia ve el pez la imagen del gato. Menos 1 entre menos 10, porque queda a este lado del eje óptico, igual a 1,33 menos 1 entre 15. Pues bien, si yo resuelvo eso, resulta que lo ve a 17 centímetros. Este signo menos, lo único que me está confirmando es que la imagen del gato la ve, evidentemente, y como estábamos esperando, en este lado. Por tanto, ya sé algo. Sé que el pez ve al gato más lejos de lo que está realmente. Bien, ¿y la amplificación? ¿Lo verá más grande o más pequeño? Pues aplicamos la fórmula de la amplificación en el caso de la refracción, que era N1 entre la distancia imagen, entre N2 la distancia objeto. Si yo pongo los datos, 1 por menos 17, igual a 1,33 por menos 10, me queda 1,28. Por tanto, lo ve más grande de lo que es y lo ve más lejos. Conclusión, aquí lo tenemos, el pez ve al gato más alejado y de mayor tamaño. Bien, el segundo ejercicio dice, en los almacenes se utilizan espejos convexos para conseguir un amplio margen de observación y vigilancia. El espejo de la figura permite a una dependienta situada a 5 metros del mismo inspeccionar todo el local. Tiene un radio de curvatura de 1,2 metros. Recordemos que no me interesa el radio de curvatura, me interesa la distancia focal. Por eso lo primero que haré ahora al hacer el ejercicio es determinar la distancia focal, que es algo tan sencillo como hacer la mitad de lo que mide el radio, o sea, 1,2 entre 2, que me va a quedar 60 centímetros. Si un cliente está a 10 metros del espejo, ¿a qué distancia de la superficie del espejo está su imagen? Los espejos convexos también, hemos visto estos días en clase, que las imágenes que dan son siempre virtuales, derechas y de menor tamaño. Por eso se utilizan además espejos convexos, puesto que la imagen se va a formar aquí, por tanto nos va a permitir verla. Dice, ¿la imagen está detrás o delante del espejo? Vale, esta ya es fácil de responder, siempre va a estar detrás, por lo que acabo de decir que es virtual. Y si el cliente tiene 2 metros de altura, ¿qué altura tendrá en la imagen que se forma aquí? Pues nada, es muy sencillito también de resolver. Vamos a ver, tal y como acabo de decir, efectivamente, lo que me interesa es la distancia focal, por tanto empiezo dividiendo 0,6 metros. Utilizo la ecuación de los espejos, quiero hallar dónde está la imagen, y es algo tan sencillo como poner aquí menos 10 metros, y cuidado, puesto que tiene que haber concordancia en las unidades. No podemos poner aquí menos 10 metros y aquí poner 60 centímetros. Por eso ponemos 0,6 metros. Y además siempre es conveniente colocarlo con las unidades del sistema internacional. Pues bien, chicos, si despejamos, resulta que la distancia imagen está a 0,57 metros. Este resultado positivo lo que me está indicando es que se forma dentro del espejo, puesto que al tomar las distancias negativas en la zona que está fuera del espejo, al darme positivo, me está indicando que se está formando dentro del espejo. Y para hallar cuál es la altura que tiene esa imagen, pues simplemente utilizo la fórmula de la amplificación lateral. La altura de la imagen sería distancia imagen entre distancia objeto por la altura del objeto. La altura del objeto, acabamos de leer en el enunciado que son 2 metros, se forma 0,57 metros dentro del espejo y la persona está a 10 metros. Por tanto, esa imagen tiene una altura en el espejo de 11,3 centímetros. Y bien, y tal como dije antes, virtual, derecha y de menor tamaño, tal y como estamos viendo.
Bien, el tercer ejercicio de este control dice una capa de 2 centímetros de espesor de agua, 1,33, flota encima de una capa de 4 centímetros de tetracloruro de carbono. Su índice de refracción es de 1,46 dentro de un depósito. ¿A qué profundidad respecto a la superficie libre del agua parecerá estar el fondo del depósito para un observador que está mirando desde arriba? Y finalmente, si en el fondo existe un foco puntual, ¿qué círculo de luz producirá en la superficie libre del agua? Pues bien, aquí lo que está pasando, bueno, aquí tenemos un diagrama. El tetracloruro de carbono tiene una profundidad de 4 centímetros y el agua que está flotando sobre esta sustancia de 2 centímetros. Aquí hay que tener presente que la imagen de este fondo es el producto de dos refracciones. Una primera refracción en esta interfase, ojo, como están viendo la interfase es plana. ¿Cómo digo yo matemáticamente que una interfase es plana? Diciendo que el radio sea infinito. Y una segunda refracción en esta superficie, que también es plana y por tanto también ahí volveré a decir que R es infinito. Pues bien, ¿qué tengo que hacer? Simplemente, bueno, aquí lo explico, aplicar la ley de la refracción. Sería 1,33 entre la distancia imagen menos 1,46 entre la distancia objeto. La distancia objeto sería menos 4. Y aquí sería N2 menos N1 entre R. La misma fórmula que vimos en el primer problema, solo que donde está R pongo infinito. Por tanto, la imagen que se forma para esta superficie se forma menos 3,64 centímetros. Si no estuviese la capa de agua, una persona que estuviese mirando desde arriba esta cantidad de tetracloruro de carbono, cree que el fondo no está a 4 centímetros de profundidad, sino que está a 3,64 centímetros. Lo que sucede ahora es que esta imagen se comporta como objeto para esta otra superficie, para esta otra interfase, donde va a haber otra refracción. Pero cuidado, porque a esta distancia de 3,64 centímetros hay que sumarle los 2 centímetros que tiene esta de profundidad. Por tanto, la distancia objeto que tengo que poner aquí ahora sería 3,64 más 2, que sería lo menos 5,64 este que aparece aquí. Pero la fórmula se hace exactamente igual, solo que ahora, como voy al aire, índice de refracción del aire sería 1, N2 entre la distancia imagen menos N1 entre la distancia objeto, pondré ahora menos 5,64, es igual a N2 menos N1 entre R. Ya comenté antes que para poner de manifiesto que es una superficie plana, en la R ponemos infinito. Y en ese caso me queda 4,24 centímetros. Es decir, que esta persona, mirando desde arriba, aunque la profundidad de este fondo es de 6 centímetros, realmente la persona cuando mira desde arriba cree que está más cerca de la superficie. Cree que está a 4,24 centímetros tal y como acabamos de ver. Ahora, si yo pongo aquí un foco puntual, imagínense que yo aquí en el fondo pongo un foco puntual, ya sabemos que por lo de la reflexión total interna, aquí se va a formar un círculo de luz. Me pide que haya el radio de ese círculo. Pues para eso lo único que tengo que pedirle es que en esta superficie se produzca reflexión total interna. ¿Cómo le digo matemáticamente que se produzca reflexión total interna? Diciéndole que este rayo cuando llega aquí, con un ángulo límite, el ángulo de refracción tiene que ser como mínimo de 90 grados. Porque si el ángulo es de 90 grados, tal y como estoy indicándole aquí, ese rayo no sale a la superficie, no sale al aire. Bien, se lo digo. 1,33 por el seno del ángulo límite es igual a 1 por el seno de 90. Y resulta que el ángulo límite aquí es de 48 grados 45 minutos, tal y como hemos visto en otros problemas, porque ya hemos visto varias veces que el ángulo límite para el caso del agua es de 48 grados 45 minutos. Bien, para este ángulo límite sería este mismo ángulo límite que está aquí. Como yo sé que la profundidad del agua es de 2 centímetros, ya puedo hallar R1. Y resulta que para hallar R1 solo tengo que utilizar la definición de tangente. ¿Qué es tangente? Lado opuesto entre el lado que toca, es decir, R1 entre 2. Por tanto, R1 es 2 por la tangente de 48. Me queda 2,28 centímetros. Cuidado, chicos. No me pedía este radio. Porque también hay que sumar el radio que se forma aquí, en este tetracloruro de carbono. Por tanto, si yo tengo este ángulo límite de aquí, ¿cuál es el ángulo epsilon 3 con el que tiene que llegar para que salga con este ángulo límite? Vuelvo otra vez a aplicar la ley de Snell.
1,46 por el seno de epsilon 3 es igual a 1,33 por el seno de 48 grados 45 minutos. Y resulta que este ángulo epsilon 3 vale 43 grados 13 minutos. Este ángulo epsilon 3 es este ángulo epsilon 3 que está aquí. Y por tanto, aquí también puedo volver a aplicar la definición de tangente. Tangente sería lado opuesto entre el lado que toca. R2 entre 4. Y resulta que si yo despejo R2 sería 4 por la tangente de 43 grados 13 minutos. Y me queda 3,76 centímetros. Pues bien, el radio total R de este círculo de aquí, el radio total R, sería R1 más R2. Por tanto, la respuesta a este apartado sería 3,76 más 2,28. Y me queda 6,04 centímetros. Pues nada, espero que estos 3 ejercicios de óptica, de este control de óptica, te hayan sido útiles para entender más este tema. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.